Hola, ¿qué tal crocheteros, crocheteras? Bendiciones para todos. Hoy les traigo este monedero, miren qué hermoso, y quiero compartirles el paso a paso, no sin antes invitarte a que te suscribas si no estás suscrito, actives la campanita y así no te perderás ninguno de mis tutoriales. También que me regales un me gusta si es de tu agrado. Listo, entonces sin más iniciemos nuestro paso a paso. Voy a utilizar material todo 2 milímetros de grosor, este es 100% acrílico, este es macramé, un cierre y un llaverito, puede ser en argolla o como lo tengas. Entonces sin más vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar trabajando nuestra flor. Vamos a hacer el centro y vamos a trabajar con un anillo. Listo, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Ahí está. Voy a hacer una cadenita, voy a tomar lazada y en medio de los dos puntos que hice vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lazadas. Ahí mismo, lazada, pasamos por todas, deslizamos, lazada, vamos al anillo y hacemos punto alto. Nuevamente una cadenita lazada y aquí entre el medio del punto que hice y el punto alto volvemos a trabajar 7 lazadas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos ahora a pasar la hebra por las 7 lazadas, ¿sí? Una vez allí vamos a deslizar, voy a ir cerrando un poco el anillo, lazada y volvemos a trabajar en el anillo un punto alto y así voy a continuar hasta tener 8 puntos como estos. Tengo uno, tengo dos. Vamos a continuar acá una cadenita y repetimos lo mismo, 7 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a pasar por todas, deslizamos, lazada, punto alto. Bueno, miren, ya aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya para cerrar voy a tomar aquí una punta y vamos a deslizar. Listo, ahí está. Podemos pasar esa hebra hacia acá atrás y lo que hacemos es amarrarla o atarla con la hebrita que me quedó del punto del anillo mágico, para evitar que se nos suelte sin ajustar tanto, para que no se nos doble lo que hemos ya realizado. Y ahora voy a cambiar mi hebra y vamos a continuar con los pétalos. Realizamos un nudito deslizado y nos vamos a ubicar aquí en el centro de estos dos motivos o de estos dos puntos y voy a pasar mi hebra, 1, 2, 3 cadenas lazadas y en el mismo espacio un punto alto. ¿Listo? Voy a levantar una cadenita y entre el medio de estos dos puntos que tengo aquí voy a hacer un punto alto sin terminar, lazada, entro, saco y solo voy a pasar por dos. Las siguientes dos las voy a dejar sueltas. Entonces ya ahí tengo dos motivos, 3, 4, 5, 6 y vamos por la última que serían 7. En total deben quedarme 8 hebras de encima del gancho. Tengo 3, 6 y 2, 8.
Vamos a cerrar la primera pasando solo por una. De aquí en adelante voy a comenzar a pasar de dos en dos. ¿Ven? La que voy sacando con el gancho y la siguiente. Ahí. Otra vez. Ahí. Ahí. Y ya estamos aquí. Una cadenita giramos y vamos a trabajar ahora de este lado igual. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6 y 7. Pasamos por una, luego vamos a empezar de dos en dos, otra vez hasta haberlas cerrado todas. Ya estoy aquí en el centro. Listo. Aquí voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Aquí del lado revés, ven, esta es la parte de atrás, voy a pasar así por el medio y vamos a deslizar. Sacamos 3 cadenitas y me voy a pasar aquí al siguiente espacio entre los dos motivos que siguen. Deslizamos y hacemos lo mismo. 3 cadenitas, lazada en el mismo espacio, un punto alto, una cadenita. Y ahora voy a hacer aquí 7 puntos altos sin terminar, solo pasando por 2. Luego de haber hecho los 7 puntos altos sin terminar, hacemos lo mismo, vamos a ir cerrando. Recuerden que el primero siempre es una sola hebra y de ahí de dos en dos. Bien, una cadenita y de este lado vamos a volver a hacer los 7 puntos altos sin terminar. Completemos los 7 y luego empezamos nuevamente a cerrar por una y de ahí de dos en dos. Hacemos una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Del lado de atrás vamos a pasar por medio de la flor, del pétalo, y deslizamos 3 cadenitas y pasamos al siguiente. Y así vamos a continuar hasta haber completado todos los pétalos. En total son 8 pétalos. Y aquí estamos con el resultado final de nuestra florecita. Es así como nos va a quedar. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo que sería el cuerpo de nuestro monedero. Iniciemos con un anillo mágico. Este material que estoy utilizando es el macramé. El anterior fue hilo acrílico. Yo estoy usando esta que es una marca Nube de 2 milímetros también. Levantamos 3 cadenitas y vamos a hacer 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4 hasta tener 11 puntos altos. Entonces 11 puntos altos más las 3 cadenitas que equivalen a un punto serían 12. Voy aquí 1, 2 en la tercera cadenita. Vamos a tomarlo así. Vamos a deslizar para cerrar la vuelta. Listo, cerramos bien el anillo y vamos con la siguiente vuelta. 3 cadenitas y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Ahora por cada punto vamos a hacer un aumento. Eso quiere decir al final debo tener 24 puntos porque voy a hacer 2 puntos en cada punto. Continuamos. Aquí estamos, 24 puntos. Vamos a deslizar aquí en la tercera cadenita y aquí mismo iniciamos con 3 cadenas.
En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el punto que sigue trabajamos un punto y en el que sigue un aumento. Voy a seguir esta secuencia. Al final debo tener 36 puntos. Un punto, un aumento, punto, aumento. Bueno, luego de la vuelta de un punto, un aumento, para 36 vamos a trabajar ahora dos puntos. Aquí, 1, 2 por separado y luego un aumento. Otra vez, un punto, dos puntos, un aumento. Y así hasta terminar. En esta vuelta debemos tener un total de 48 puntos. Entonces aquí vamos a deslizar nuevamente en la tercera cadenita y vamos a continuar con nuestra última vuelta. 3 cadenitas en el mismo punto, un punto alto. En el punto que sigue voy a trabajar un punto, en el siguiente un segundo punto y en la siguiente un tercer punto. Entonces trabajamos 3 puntos, un aumento. Ya sabemos que el aumento son los 2 puntos en el mismo espacio. Otra vez 3 puntos por separados, 1, en el siguiente 1 y en el que sigue 1. En esta vuelta debo tener al final 60 puntos. Bueno, ya una vez terminada esa vuelta vamos a colocar este borde, miren, en color blanco. Voy a utilizar yo, ustedes van a colocar el que mejor les guste o el que tengan a la mano. Listo, este es el punto cangrejo. Este punto normalmente tejemos así o tejemos así hacia acá. Listo. Para el punto cangrejo lo vamos a tejer hacia este lado, que es nuestro lado contrario. Colocamos nuestra hebra y empezamos aquí, así como si fueras a hacer un punto bajo. Lo único es que lo vas a tejer hacia atrás, o sea, al revés. Normalmente tejemos hacia adelante, vamos a irnos hacia atrás. ¿Ven? El que sigue y así los vamos a ir trabajando uno a uno como un punto bajo. Y ahí está. Nos queda así. Ahora, ¿dónde vamos a deslizar? Aquí en la parte de adentro vamos a deslizar en el primer punto cangrejo que hice, en la hebrita de adentro. Ahí voy a deslizar. Vamos a hacer aquí una cadenita y ahora lo que voy a hacer es puntos bajos. Miren, aquí está la hebrita de este punto cangrejo. Aquí con los nudos no puedo bien. Ahí está. Tomamos la siguiente, punto bajo, y vamos a hacer un punto bajo por cada punto cangrejo que hicimos. ¿Ven? Así. Igual me van a salir los 60 puntos que trabajé en la última vuelta de los aumentos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí de esta manera hasta haber dado la vuelta, solo puntos bajos. Miren que yo voy tomando esta que es la primera hebrita, ahí se ve así, y vamos trabajando el punto bajo. Vamos nuevamente al siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo, y así continuamos hasta completar la vuelta. Aquí estamos, miren, ya he terminado mi vuelta de puntos bajos. Es así como me va quedando. Ahí está. Ahora vamos a dar la siguiente vuelta. Miren, yo tengo esta, ¿cómo le llamaría? Esta la saco yo de las mallas que uso para tejer. Lo que hago es recortar la tira y ahí tengo
para darle consistencia a mi bolso. Pero estos hay unos aritos que venden que son plásticos, otros metálicos. Igual lo puedes comprar, pero también puedes reciclarlos. Listo. Vamos aquí. Este lo voy a ir pasando. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un punto bajo sobre cada punto, pero esta vez guardando aquí así. Listo, nuestro aro, o si tienen la tira de la mallita que estoy utilizando, cualquier cosita que les dé consistencia les va a quedar bien. Listo. Si quieres colocar también una hebra de hilo por dentro que sea más gruesa que la que estás trabajando, también te va a quedar bien, te va a ayudar a darle consistencia. Listo. Entonces son pequeños tips que podemos tener presentes a la hora de trabajar y darle consistencia a nuestros trabajos. Entonces yo voy a continuar aquí, miren, haciendo un punto sobre cada punto, pero dentro del punto va a ir quedando oculta. ¿Listo? Asegúrense también, o preferiblemente, que sea del mismo color del hilo que vas a utilizar para que luego no se nos vea feo. Listo. Bueno, entonces ya es así como me queda, miren, ya aquí terminé de pasarlo y queda con consistencia. Listo. Entonces de este lado lo que voy a hacer es colocar la flor aquí. ¿Cómo voy a hacer? Aquí en el centro voy a colocar una perlita y voy a coser, voy a poner puntaditas aquí en cada punta de los pétalos, y es así como me va a quedar. Entonces las dos partes me tienen que quedar exactamente así como esta. Bueno, listo. Ahora sí, ya tengo mis dos partes armadas. ¿Lo ven? Ahora vamos a contar aquí. De aquí hasta aquí 30 puntos. 30, y acá deben quedar 30 puntos también. ¿Listo? Entonces desde aquí lo que vamos a hacer es que con una agujita lanera, miren, voy a retirar aquí para tomar mi punto y voy a pasar así, y de aquí en adelante voy a seguir, solo la hebra de adentro es la que voy a tomar. ¿Ven? De ambos lados, y vamos a ir pasando de esta manera hasta haberlo cerrado donde está nuestro siguiente marcador. Vamos a cerrar solo 30 puntos. Los otros 30 son para colocar nuestro cierre. En mi canal van a encontrar tutoriales donde ya les he explicado cómo colocar los cierres. Realmente es muy fácil, es como si lo fueras a colocar en un pantalón, en una falda, en cualquier cosita. Es muy sencillo. Listo. Bueno, yo voy a terminar aquí y ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer luego de haber unido ya toda esta parte. Miren cómo me va quedando. Bueno, chicas, para el cierre es muy fácil. Miren, vamos a tomar el cierre. Lo primero que vamos a hacer es unirlo aquí primeramente en esta parte inicial. Luego vamos a abrirlo. Vamos a abrir nuestro cierre, y a partir de aquí vamos a unir esta parte de este lado, así que solamente quede esta parte afuera, tampoco tan rasita porque después no nos va a cerrar. Listo. Y con esta parte igual la vamos a ir cosiendo aquí, y cosemos el otro extremo también, pasando el cierre por dentro y listo. ¿Vale? Entonces yo voy a darle aquí, una vez termine les muestro cómo queda el cierre y qué vamos a hacer luego. Bueno, ya tengo armado mi monedero. Miren, este es el cierre, monedero bastante espacioso. Cerramos y miren qué bonito se ve. Por este lado igual. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo que sería el agarre de nuestro bolso.
Vamos a trabajar 40 cadenitas. ¿Listo? Aquí voy a hacer una, dos cadenitas lazadas y en el tercer punto un medio punto, y voy a devolverme por toda la cadena trabajando medios puntos, medio punto, hasta llegar al inicio de mi cadena. Bueno, ahora voy a tomar la hebra blanca y lo que voy a hacer es deslizarlo por todo el borde. Si quieres de un solo lado, si quieres de ambos, ya eso es al gusto. Listo. Entonces voy a terminar aquí, ya les digo cómo la vamos a armar para ya finalizar nuestra creación del día de hoy. Bueno, una vez terminemos con la hebra, vamos a dejar una hebra más o menos larguita y vamos a unir esta parte de aquí. Ahí vamos buscando la manera y la vamos a unir. Listo, ahí está. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bueno, esta porque tiene una argollita, pero si no tiene la argollita o si le vas a quitar la argollita, debes meterlo antes de cerrar. Bueno, mira, aquí esta parte donde unimos la vamos a colocar a un ladito, y con la hebra larguita que dejamos lo que vamos a hacer es darle vuelta en esta parte de aquí, de esta manera. ¿Listo? Ustedes pueden colocar la cantidad que quieran. Yo voy a continuar aquí y ya les voy a mostrar cómo me queda. Miren, esta hebrita que nos queda aquí, ya para terminar lo que vamos a hacer es introducirla por dentro, ahí, y luego cortamos el sobrante. Y así es como me queda. Pueden hacerlo del grueso que ustedes quieran. Ahí está. Y ahora lo que hago es colocarlo aquí a un ladito, sea de este o de este, del que ustedes prefieran. Enganchamos allí y así es como queda nuestro monedero, nuestro proyecto del día de hoy. Realmente espero les guste, les sea de mucha utilidad, y como siempre, mis amores, espero tenerlos en un próximo paso a paso. Espero puedas apoyarme. Entonces, sin más, nos vemos en un próximo paso a paso.